responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío de Andrea Rondón, que estará con nosotros lunes y miércoles. Bueno, ¿qué podemos decir? Mira, a mí me sorprende, Rocío, lo que esta noticia que produjo Se Dice Libertad, que para que 3 personas pudiesen vivir y comer completo, en diciembre necesitaban 8.751.879. Pero el problema no es ese, el problema es que suma y sigue con una variación muy importante en alimentos, en transporte, en productos de higiene. Bueno, la recreación, Rocío, quedó para mejores momentos. Restaurantes 123%, pero lo que me llamó más la atención es la variación, que lo tienes por aquí, en diciembre los precios variaron 105,69%. Bueno, la verdad, Rocío, esto se puede conseguir en la página del Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad. Yo recomiendo que sigan esta página porque la noticia es esta: se sigue deteriorando la capacidad adquisitiva del venezolano, pero se sigue deteriorando en magnitudes que no se pueden manejar. Sí, en unas proporciones que uno no está pues en la capacidad de determinarlo, ¿no? Esta herramienta que tiene Se Dice Libertad en su Observatorio de Gasto Público se ha denominado el inflaciómetro, y el inflaciómetro de Caracas porque es la ciudad que podemos medir, y hay unos estudiantes pues que van, y un economista bajo la supervisión de un economista, que van, hacen trabajo de campo a los supermercados, a la economía informal, y van chequeando cómo están los rubros que más nos afectan a nuestro bolsillo. Y precisamente, Víctor, por supuesto, el sector de alimentos es el más impactado. El 70% de inflación que han tenido los alimentos, pues además se nota mucho en lo que es la carne y el pollo, que es la proteína, ¿no? Y qué grave, pues, esta situación que debe pararse, pues. No, la gente está comiendo mal, la gente está desesperada, está mal modelada por un gobierno que invita a estas destrucciones de los supermercados, lo que yo llamo el saqueo administrativo. Eso no puede continuar porque el modelaje es tan malo que anoche en las redes sociales veíamos videos pero muy decepcionantes. El venezolano tiene que levantarse por encima de estas circunstancias y no caer en la barbarie. ¿Qué opinas tú, Andrea? Es que el problema es que en el momento en que se es tolerante frente a actitudes como es que nos llevaron hasta esta situación, se degenera irremediablemente en situaciones como el saqueo a haciendas, la destrucción de ganado, y eso lamentablemente va a empeorar, va a seguir empeorando. Lamentablemente sigue empeorando y culturalmente queda arraigado en cada uno de nosotros. Entonces, si no fijamos una posición firme y expresa frente a los primeros saqueos y frente a las primeras actitudes en contra de la propiedad privada, que no es solamente del empresario, sino es de todos y cada uno de nosotros, y caemos irremediablemente en situaciones más extremas. Sí, fíjate que me recordó mucho esa película, que es una película vieja, pero que es importante que la volvamos a ver. Se llama Cuando el destino nos alcance. Me acuerdo que Charlton Heston, el protagonista, el mismo que hizo Moisés, que fue su más famosa película, ¿no? Pero para los amigos millennials, estamos hablando de películas de la primera, del primer cuarteto del siglo XX. Para los millennials es importante que se conecten también con las cosas que sucedieron en el pasado. Así es. Pero el destino que nos debe alcanzar, Rocío, es el destino de la libertad. Totalmente. El destino, y lo vamos a ver. O sea, no es fatal esto que estamos viviendo, no es fatal que nosotros nos descompongamos en la barbarie, pero
tú sabes, estamos en el segmento de lo que pasa con la libertad en el mundo. Costa Rica, que es un país pequeño de Centroamérica, está viviendo circunstancias difíciles. Siempre hay dificultades. Pero mira, son diferentes. Allá en Costa Rica, que es un país pequeñito, nadie anda detrás de una vaca con un machete para tratar de quitarle la oreja o la cabeza o una pata. Ellos tienen problemas de primer mundo. Ellos están discutiendo en este momento cuál es el tamaño del Estado que ellos pueden pagar, porque si no van a caer en crisis. Y hay un artículo de Juan Carlos Hidalgo, que después vamos a conversar con él, donde él dice, siempre hay que prevenir ese crecimiento del Estado, porque el Estado, si crece, empieza a hacer daño a la sociedad. Sí, qué interesante este artículo de Juan Carlos Hidalgo, que además de que él es un joven economista costarricense, pues vive en Washington y trabaja para el Cato Institute, el Instituto Cato, del cual hablamos la semana pasada con relación al artículo de Ian Vázquez sobre la felicidad en Perú. Y bueno, Juan Carlos avisora que va a venir una crisis en Costa Rica, pero claro, las dimensiones de esa crisis son cosas que se pueden pues mejorar, arreglar, porque no es lo que está viviendo Venezuela en este momento, que como tú bien decías, Víctor, sí, en libertad podemos resolver estos temas, porque en el mundo se ha demostrado que si hay la voluntad política y la fuerza de los ciudadanos para que esto se logre, pues hiperinflaciones se han vivido en otros países y cercanos a nosotros que han vuelto a la prosperidad, resolviendo y eliminando los controles que producen toda esta serie de cosas. Y entonces, bueno, Juan Carlos habla del tema de la insolvencia, por el tema fiscal, también de la alta inflación, que es una inflación, bueno, comparada con la de nosotros, pues de creo que menos de un dígito. Sí, él anticipaba que incluso comparaba que podían estar cerca de una crisis que fue similar en los años 90 y que en ese supuesto su inflación llegó al 90%. Y llama mucho la atención porque nosotros en el año 2017 lo cerramos en 2.600%. Pero rescatando un poco lo que comentaba Víctor, claro, es que tienes que alzar la voz desde este mismo momento para no degenerar en casos como el venezolano, porque en el mismo momento en que tú permites o eres tolerante o admites situaciones como esta, la más mínima, el más mínimo empeño del Estado en crecer, inevitablemente le abres la compuerta para terminar en situaciones como la de Venezuela. Sí, la señora Liz Flores por el Dilo dice, ustedes dicen eso porque no saben lo que es el hambre. Efectivamente, el hambre siempre es una experiencia extrema. Ahora, aún en experiencias extremas que nosotros por supuesto lamentamos que la gente esté experimentando, aún así hay que levantarse sobre los hombros de nuestras propias necesidades y tratar de hacer lo correcto, que es la gran pregunta que por cierto se hace Ayn Rand, que escribió El libro del día. Vamos a entrar en nuestro comentario del libro del día, Víctor, ¿no? Y es un libro fascinante, más que un libro, es una novela de ficción real, ¿no? Que escribió esta señora que precisamente salió de Rusia como exilada a Estados Unidos y escribió esta monumental novela que, según una encuesta que se hizo en Estados Unidos en la Biblioteca del Congreso, es el segundo libro más leído después de la Biblia. ¿Qué opinan? Bueno, La rebelión de Atlas termina siendo la última novela de Ayn Rand. Digamos que escribió 4 novelas. Las primeras novelas, Los que vivimos e Igno, fue como una especie de entrenamiento para terminar estas 2 grandes novelas, El manantial y La rebelión de Atlas. Hay opiniones divididas, a algunos les gusta más El manantial, otras La rebelión de Atlas, pero digamos, en estas 2 novelas, pues ella acaba mucho más su filosofía, que es el objetivismo, y La rebelión de Atlas, 1957, claro, es la vigencia misma y también es una alerta de lo que será el socialismo en los países libres, como en Estados Unidos. Ella se horrorizaba porque ella decía, yo vengo de este horror, yo vengo de la revolución rusa, yo vengo de esa revolución instaurada en 1917, yo no quiero que las pequeñas cosas que nosotros admitamos en una sociedad libre degeneren en eso, y eso es una advertencia que ella estaba haciendo para los Estados Unidos. La situación es muy sencilla. Si todas las culpas son del capitalismo, como lo planteaba el difunto, y si todo tiene que ver con la guerra económica, ¿qué creen ustedes que puede pasar si hay una huelga de empresarios y todos los empresarios deciden irse
del país. ¿Qué pueden ustedes imaginar que ocurre en una situación perfectamente detallada por Ayn Rand en su novela, en el que los empresarios hacen huelga? Señores, nosotros nos vamos. Quédense ustedes con su socialismo. Busquen su hombre nuevo. Traten de distribuir lo que antes no producen. A ver cómo va. Bueno, la verdad es que nosotros estamos viviendo la última parte del libro de Rand, o la penúltima. ¿Por qué? Porque efectivamente la destrucción de la empresa, la destrucción de la productividad, la persecución de la empresarialidad trae como consecuencia a turbas detrás de una vaca para cortarle una pata. O sea, él nos coloca en una circunstancia de miseria tan aguda que bueno, ella se lo imaginó, nosotros lo estamos viviendo, y este es un llamado de atención, porque sin empresa no hay libertad, no hay dignidad, no hay empleo, no hay innovación, no hay ninguna posibilidad de desarrollar los proyectos de vida. Y yo creo que los venezolanos tienen un conjunto de pendientes en eso de superar este socialismo endógeno, silvestre, de toda la vida, de una izquierda incapaz de tener una propuesta diferente a la crítica a la riqueza de la empresarialidad, y reconciliarnos con lo que es nuestro activo social, que es la empresa privada, que produce los empleos que todavía tenemos, que produce la comida que todavía tenemos, pues muy a despecho de una ideología del socialismo del siglo XXI, que ha tratado de destruirlo, y que, como siempre ocurre, no es capaz de construir nada diferente que no sea hambre, miseria, desesperación y, bueno, la lamentable estampida del talento que no está en Venezuela, que prefiere irse a otros lugares donde no esté vigente el socialismo, donde, como decía un hilo de un distinguido amigo en Twitter, donde no haya la posibilidad de un petroestado, porque hay que prevenirse definitivamente de los gobiernos demasiado fuertes, ¿ok? Y de las ideologías demasiado tenebrosas como este socialismo. Sí, fíjate, Víctor, que ella ahí en el libro plantea un mundo que vive una crisis económica y social sin precedentes. Cualquier parecido es pura coincidencia, como dirían, ¿no? Donde los negocios se cierran, donde las tiendas están vacías, la referencia que tú hacías a este video y a la persecución de la vaca, y la gente va perdiendo su trabajo, va perdiendo el ánimo de vivir en una sociedad libre, y el hombre necesita libertad porque es el único capaz de generar bienestar. Y en eso que tú decías de la huelga de los empresarios, no solamente eran empresarios, sino ella los llamaba los hombres de mente, personas como usted y como yo, amigo que nos escucha, que queremos vivir en una sociedad honesta, con valores, los intelectuales, los profesores, toda esta gente, los artistas, toda esta gente que de alguna manera está viviendo y protesta contra la situación que vive el país, se unen y se van a una huelga de que no queremos seguir viviendo en esto, y se retiran a un valle para pensar cómo construir el país. Bueno, Rocío, no podemos stalkear el libro. Hay que decir que el libro, en la biblioteca de Se Dice están varias ediciones de ese libro. Los que quisieran tener mayor contacto con ese libro, que yo recomiendo. O sea, ese es el libro que yo regalo para declarar mi amistad incondicional con alguien. Es el libro que yo le di a mi hijo de 16 años y que le transformó la vida, y ahora yo tengo que lidiar con eso. Es el libro con el que yo pacto, el cariño y la consideración que le tengo a los otros. Bueno, porque es que transforma tu vida, porque te narra las circunstancias, el de vivir en libertad, el desafío de vivir en libertad y la terrible condición de renunciar a ella. Porque toda esa crisis planteada tiene que ver con la persecución, el estatismo, el colectivismo, el patrimonialismo, cuando no hay competencia, cuando se cierra la competencia, los países se vuelven oscuros, desesperanzadores. Entonces, pero digamos, lo que me gusta más es, no te gusta la empresa privada, no te gustan los hombres de mente. Vamos, ¿qué pasa si los hombres de mente desaparecen? Y vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une.
Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Seguimos con nuestro programa, de nuestra ventanilla hacia América Latina. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo. Su Twitter es JC Hidalgo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, esta sesión que llamamos Ventanilla hacia América Latina nos gusta con los entrevistados internacionales que nos cuenten un poco cómo está la libertad, y especialmente contigo queremos conversar sobre cómo está la libertad en Centroamérica. Juan Carlos es costarricense, aunque vive en Washington, ya te presentamos, y creo que eres un analista importante de la región y especialmente de Centroamérica. Cuéntanos, Juan Carlos. Bueno, buenos días, Luis y Andreina y Rocío. Vemos que, empecemos por Honduras, que acabamos de ver que pasó por un proceso electoral que generó mucha controversia. Lamentablemente creo yo que Honduras ha demostrado lo endeble que son las instituciones del Estado de Derecho, las instituciones democráticas en la región. Fue una elección muy polémica, incluso desde antes de que se ejerciera el voto a finales de noviembre. Recordemos que hace unos años el Tribunal Constitucional de Honduras decidió de una manera bastante anómala que la Constitución de Honduras era inconstitucional y que la prohibición constitucional que existía a la reelección no iba. O sea, de que violentaba supuestamente el derecho humano a perpetuarse en el poder. Parece que ahora es una nueva tesis legal en algunas cortes constitucionales de América Latina. Vemos que ya eso lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, lo acaba de hacer Evo Morales en Bolivia. Y bueno, y Honduras, con un presidente de derecha, siguió esa línea y ocurrió esta elección en el último domingo de febrero, que fue sumamente polémica, no solo por el hecho de que se le permitiera al presidente Juan Orlando Hernández presentarse de nuevo a la reelección, sino por el hecho de que
hubo situaciones muy anómalas con el voto y la transmisión de los resultados en la noche de las elecciones. Primero que se cerraron las urnas y por muchas horas no hubo ningún tipo de comunicado por parte del Tribunal Supremo Electoral hondureño. Finalmente, cuando se emitió el primer comunicado a la 1 de la mañana, se indicaba que el candidato de oposición, Salvador Narrala, iba ganando por 5 puntos porcentuales, con 67% de los votos de las juntas escrutadas. Y se cayó el sistema. No volvió el sistema hasta un día y medio después. Y cuando regresa el sistema, vemos de que el presidente Hernández cierra esa brecha de una manera bastante extraña y termina ganando la elección. Esto generó todo tipo de protestas y el punto que la misión electoral de la Organización de Estados Americanos dijo que no podía certificar el triunfo del presidente Hernández, e incluso el secretario general de la OEA dijo que se debían de repetir las elecciones, algo que no va a ocurrir. Al final de cuentas, la mayoría de los países de la región ya reconocieron a Juan Orlando Hernández como el ganador. El Tribunal Supremo Electoral hondureño lo decretó el ganador, pero esto reflejó, y las protestas que han seguido en Honduras y que ya han cobrado como una treintena de muertos, refleja el endeble estado de las instituciones democráticas en Honduras. A ciencia cierta, yo no puedo, con lo que he visto, no puedo certificar de que hubo fraude. Parece que hubo fraude, o sea, hay un cuarto lleno de humo y huele a pólvora, pero por ninguna parte se ha encontrado el arma. Y es que si bien el sistema efectivamente demostró comportamientos muy anómalos, el sistema de transmisión de datos, el recuento y el escrutinio de las actas no demostró mayor cambio, no mostró mayor alteración de los votos y de las actas, que al final de cuentas tiene que haber una evidencia física de que hubo fraude, y eso no lo pudo demostrar ni la OEA ni lo pudo demostrar la oposición. Al menos de que los hondureños sean suizos, tan eficientes como los suizos a la hora de cometer un fraude electoral, tuvieron que haber dejado evidencia física por alguna parte, y eso no se ha podido demostrar de una manera contundente. Así que queda en el aire esa interrogante: ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Parece que algo muy anómalo ocurrió, y entra el presidente Juan Hernández a su segundo mandato con una legitimidad sumamente cuestionada. Tenemos también Guatemala, también el presidente Jimmy Morales ha experimentado protestas, ha experimentado cuestionamientos por el financiamiento de su campaña. La decisión de Jimmy Morales de expulsar a la CIGIG de Guatemala, que luego fue revertida por la Corte Constitucional guatemalteca, demuestra de que la lucha contra la corrupción sigue generando mucha inestabilidad en la clase política de ese país. Y bueno, si quieren podemos seguir hablando de los otros países, pero no sé si tienen alguna pregunta por el momento. Mira, todo parece indicar que sufrimos una penetración de la internacional del socialismo del siglo XXI que ha perturbado la estabilidad de nuestros países. En todos lados uno ve la mano peluda metida de una agenda que no era propia de nuestros países y de nuestras repúblicas. Pero bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que podemos sacar y cuáles son las prevenciones que debemos tener en todos nuestros países para que esto no siga ocurriendo? Sí, yo creo que el populismo, por lo menos lo que nosotros vemos en América Central, el populismo, efectivamente hay un populismo de izquierdas, y eso es lo interesante de Honduras, en donde la oposición, el principal candidato opositor, si bien él personalmente no albergaba mayor agenda ideológica, había básicamente pedido prestado el movimiento de Manuel Zelaya, que recordemos que fue el expresidente que perdió su cargo en el 2008 a raíz de que él quiso subvertir las instituciones democráticas de Honduras para poder reelegirse. Y él maneja así una agenda de socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que también vemos populismos de derechas que también atentan contra la institucionalidad democrática de nuestros países. En este momento en Costa Rica estamos a 3, yo soy costarricense, estamos a 3
semanas de la elección presidencial y vemos que el candidato que lidera la intención de voto es un populista autoritario de derechas, que está hablando de refundar el país, está hablando de una constituyente, está hablando de meter a todos los corruptos a la cárcel, y por supuesto que por corruptos se refiere a la gente que no piensa como él. Así que esto es un fenómeno más amplio, ¿verdad? Ciertamente el socialismo del siglo XXI ha tenido más éxito en desbaratar las instituciones democráticas de algunos países de la región, pero vemos también que existen populistas de derecha allá afuera que buscan repetir con una agenda diferente, pero buscan repetir el éxito que han tenido los socialistas. El el Twitter de Juan Carlos Hidalgo, para los que quieran seguirlo, porque siempre tiene unos buenos análisis y pueden seguir esto que estamos conversando, es JC Hidalgo. Y a mí me gustaría recomendar también la página del Instituto Cato, cato.org, y en español elcato.org también. Y lo recomiendo porque siempre hay artículos de coyuntura sobre la situación de América Latina, y bueno, aprendemos que en todos los sitios se cuecen habas, y que todos debemos estar muy expectantes, porque la libertad siempre será un derecho frágil que todos los días debemos cuidar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu generosa participación. Espero verte pronto por aquí, por nuestro país. Siempre es bueno darte un abrazo y conversar contigo. Y bueno, nosotros vamos al corte para seguir con nuestro programa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida, lamentó los saqueos registrados ayer jueves en esa entidad que dejaron 4 personas muertas. Sobre todo en esa zona sur del lago, Arapuey, Tucaní, Nueva Bolivia, que son los 3 sitios, Cañosacudo, cuarto municipio, en donde ocurrieron estos hechos. Es gente muy trabajadora, de verdad, gente que yo la conozco de tantos años, que uno ha pasado por ahí a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Y esto que ocurrió es sumamente grave, la pérdida de vidas humanas, jóvenes, quizás los habrá uno conocido en tantas andanzas sociales y electorales en esa área, y esto es sumamente grave. El que la gente salga pues a agarrar una gandola llena de leche, eso que acabamos de ver, de esa matazón pues de ganado, y los muertos, los jóvenes, los asesinados, un mayor de casi 70 años que vendía empanadas ahí en Arapuey, otros jóvenes que fueron disparados ahí mismo en Arapuey, dicen que un vehículo con personas adentro estaban disparando. Yo quiero señalar que todos esos municipios están siendo gobernados por alcaldes que son del PSUV. Trabajadores de la planta de cemento Pertigalete, ubicada en Puerto La Cruz, marcharon este viernes a la Inspectoría del Trabajo de la entidad en rechazo a la paralización de la planta luego de que el gobierno la adquiriera. Nubosidad y lluvias débiles se esperan para hoy en gran parte del país. Más allá de nuestras fronteras, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de racistas los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre El Salvador y Haití. Y en los deportes, Navegantes del Magallanes busca hoy la revancha ante Cardenales de Lara en el segundo encuentro de la semifinal del béisbol profesional, con transmisión de RCR Deportes a partir de las 6:45 de la tarde. Tenemos un servicio público. Se solicitan con carácter de urgencia y en donación pañales para adultos para la señora Paula Ojeda. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0414-205-8969. Son las 11:33. En
el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Sí, seguimos con nuestro programa Aquí se habla libertad y queremos recordarles a nuestros oyentes que el teléfono para interactuar con el programa es el 482-9750-0212 aquí en Caracas, a través del DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, a través del Twitter RCR750, el Periscope RCR750 y RCR.tv, en el cual pueden seguirnos, mandar sus mensajes, interactuar, preguntarle a nuestros invitados y a nosotros también. Y bueno, ya tenemos en el estudio al profesor Alexander Campos, y le paso la palabra a Andrea para que lo presente y le pregunte. Bienvenido, Alexander. La sección con usted, debatamos sobre libertad en los sectores populares. No podía tener más sentido este tema, porque siempre se dice de los que difundimos, los que defendemos las ideas liberales, que la filosofía liberal se centra en lo económico, es fría, no trasciende, no se preocupa por la persona, no llega el mensaje, que fracasamos incluso los defensores de esta filosofía y de llevar el mensaje, que fracasamos en llevar el mensaje frente a los socialistas que sí tienen éxito en eso. Pero claro, llevarlo más allá de los salones de clase, llevarlo más allá de los espacios naturales, es una forma de tratar de que se haga efectivo y tenga eficacia, llevar la idea de respeto a la propiedad privada, responsabilidad individual, encárgate de tu proyecto de vida, diseñándolo, ejecutándolo, etc. Pero evidentemente esto plantea unos desafíos. ¿Cómo se habla de libertad en los sectores populares? Hola, Andrea, Víctor. Mire, fíjense, bueno, muchas gracias porque tú nos metes en un tema o el tema global de este programa nos mete, digamos, en lo que para mí viene siendo la nota característica de este régimen, al igual que todos los regímenes totalitarios y de este totalitarismo de izquierda marxista que estamos viviendo. Y es precisamente el tema de la libertad. Lo que nosotros estamos viviendo y de lo que no es ajeno los sectores populares, pero vivenciado con las características propias de las condiciones socioeconómicas, es precisamente un largo y doloroso proceso de negación de la libertad. Yo entiendo que en este momento el gran tema
se centra en el hambre como mecanismo de negación de la libertad. Pero yo creo que este es un episodio más, es decir, el régimen se ha dedicado por 19 años ya a meternos y a que la sociedad venezolana entre en un proceso de aniquilación de la libertad. No solamente la libertad económica, sino la libertad como práctica individual, la libertad como práctica comunitaria, la libertad como práctica social. Y el asunto del hambre que hoy padecemos como un drama que nos golpea la cara y las conciencias y que estamos padeciendo unos más y otros menos, es uno de los capítulos. Evidentemente es el capítulo que más se dirige hacia los sectores populares porque somos los sectores más indefensos en este capítulo de la negación de la libertad. Pero yo sí quisiera decir que el resto de la sociedad hemos vivido otros capítulos y no lo hemos pasado bien. No lo hemos pasado bien. Toda libertad necesita condiciones materiales, institucionales para desarrollarse. Y este proceso de negación de la libertad empezó precisamente negando las instituciones. Y el sujeto necesita para poder ejercer la libertad, y eso está visto, digamos, históricamente, unas instituciones que sostenga esa voluntad individual de salir adelante. Y ese fue el primer paso, negar la libertad institucional, negar la condición institucional para que esa libertad saliese adelante. Lamentablemente, tengo que decirlo, pues mire, la sociedad venezolana en general y no solamente los sectores populares, nos avergonzamos de esas instituciones, nos avergonzamos además del sistema que sostenía esas instituciones, que sostenía la democracia, es verdad, que permitía esas instituciones, y en eso hemos fracasado no solamente los sectores populares, en eso ha fracasado además con más responsabilidad, a mi entender, porque eso era en quien que tenían en sus manos eso, los sectores de clase media, los sectores de clase alta y la élite en general. Pero no solamente avanzó allí, es decir, en el aspecto institucional, después avanzó en el aspecto hasta estético. Es decir, se nos empezó a decir, usted debe vestir de esta manera, usted debe saborear de esta manera, bueno, tal refresco no es bueno, tal sí es bueno, el cafecito servido así sí es bueno, y poco a poco se nos fue instruyendo en una estética en la cual la cultura venezolana, la tradición venezolana, en la cual se sostiene también toda libertad, no podía decidir. Es decir, íbamos aprendiendo que lo que habíamos aprendido no era válido. Tampoco lo defendimos. Tampoco, es decir, no hubo voces para decir, oye, desde lo estético, esto es así. Pero se avanzó, se fue avanzando. Y estamos en un capítulo muy doloroso, pero que no es el último tampoco. Antes del estético también, también pasamos a otro, fundamental, el comunicacional. El comunicacional tampoco lo supimos defender. Esta casa lo padeció, pues, lo padeció fuertemente. Es verdad que fue, digamos, como una campana que irrumpió y a partir del cual se levantaron grandes voces, pero también lo comunicacional se nos cercenó. Pero seguimos avanzando, y con todo esto yo lo que quiero decir es que el capítulo del hambre, que nos hace dirigir nuestra mirada solamente a los sectores populares, es solamente un capítulo, un episodio muy doloroso, pero que está metido dentro de una gran trama de negación de la libertad.
hasta llegar en el momento actual en el que hasta la libertad de transportarnos, la libertad la libertad de comunicarnos, la libertad de poder de ir de un sitio a otro se nos negó porque no existen ni las condiciones económicas ni las condiciones del parque de transporte, y entonces cada quien no solamente se está no solamente no se está comunicando en fuera, digamos, de los sectores populares, sino que hasta dentro mismo de las mismas, hasta dentro de las mismas comunidades tampoco nos comunicamos. Entonces, ¿qué le quiero decir? El asunto de la libertad está pensado por el sistema como un gran plan que tiene distintos elementos, no solamente el elemento del hambre, sino tiene distintos elementos, y además dentro de un cronograma, dentro de unas intenciones, con unos propósitos, con un objetivo, en el cual, digamos, tarde o temprano, cada sector va a padecer. Entonces, ante un monstruo como este, y yo los escuchaba a ustedes y me preguntaba, ante un monstruo como este, la lectura voluntarista y la lectura culturalista será la correcta. Además, será la políticamente correcta. Es decir, increpar al individuo en su conciencia para que pase por encima de esas condiciones es lo correcto. Es un problema además culturalista, es decir, referirse a la cultura como, digamos, aquella que tiene la semilla que hace crecer esto. Bueno, la experiencia histórica, para algo debe servir la historia. La experiencia histórica nos dice que esto va más allá del individuo, va más allá de las clases sociales, es decir, tarde o temprano le va a pasar a los sectores populares, a la clase media, a la clase alta, cada uno con sus debilidades, cada uno en sus aspectos, pero le va a atacar. Y además, la respuesta culturalista será la indicada, es decir, recriminarle a aquel que me debo ganar para luchar, para recuperar la libertad es la respuesta correcta. A mi entender, ante este monstruo, ante este aparato, la respuesta no puede ser otra sino política. Política, es decir, una respuesta en la cual se busque construir una dinámica de poder similar a la dinámica de poder que nos está lanzando a la supresión de la libertad. Alexander, tenemos que hacer el corte, pero todavía tenemos 2 minutos. Y tú habías dicho a la entrada 2 datos, que nuestros barrios se están quedando solos, porque también, digamos, se han ido. Quiero que caracterices esa situación, pero muy rápidamente. Y la segunda, el hambre tumba gobiernos, como lo están planteando en un debate en las redes sociales. Lo primero, sí, nuestros barrios se están quedando solos, literalmente solos, en el sentido de que estamos viviendo una ola migratoria en ese sector, pero una ola realmente. Evidentemente no digamos, de la población profesional, sino de una migración, digamos, más hacia el sector obrero, pero también de generaciones de antiguos emigrantes. Entonces, las poblaciones colombianas, fundamentalmente ecuatorianas, también peruanas también, pero evidentemente en menor medida que la colombiana, están en masa regresando a sus países. Con mucho dolor es lo que uno escucha. Mira, tu segunda pregunta es bien importante. La experiencia, de nuevo, la experiencia histórica es que el hambre no tumba gobierno. La experiencia histórica, lo que nos dice, digamos, la historia, digamos, no solamente la más cercana, sino la más lejana, es que si no se politiza el hambre, si no se dirige la movilización alrededor de la práctica solidaria con fines políticos, el hambre tarde o temprano es vencida.
es vencida. Es decir, creo que si no no buscamos la beta política de lo que puede significar la gran indignación alrededor del hambre, nos vamos a quedar con la indignación y también nos vamos a quedar con el hambre. Vamos a hacer el corte, estamos en la hora y regresamos para los comentarios finales. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés, con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos. Alexander. ¿Cómo vive el barrio para comer? Es la gran pregunta. Bueno, mire, a partir de un gran ejercicio comunitario de solidaridad, fundamentalmente, a través de una trama de relaciones que sostiene esa solidaridad y que, no permite que que el más débil sufra eso. Evidentemente, eso no resiste la intensidad del hambre que estamos viviendo y han surgido iniciativas particulares que están ayudando a resolver esto, también iniciativas eclesiales, iniciativas empresariales, que ayudan a paliar fundamentalmente. Pero esas ayudas y todo eso no nos podemos caer a mentiras. No van a ser suficientes. Es decir, el drama es tan grande que nos va a rebasar esa solidaridad y de nuevo, esto hay que politizarlo antes que la emergencia sencillamente cubra de hambre y cubra de muertos nuestras calles y nuestros sectores populares. Que si la gente acepta el sometimiento de los CLAC, lo que yo particularmente vivo, lo que oigo, lo que escucho en el barrio donde vivo y donde ejerzo no solamente la investigación académica, sino la labor social que constantemente vemos, es que, se recibe, se hace todo lo posible por poder sostener eso, pero en el fondo no se está de acuerdo. Les puedo decir una expresión: los camiones a nuestro barrio llegan a las 5 de la mañana. La manera como nos tocan a nosotros la puerta, los vecinos,
para decirnos que llegaron los camiones y que nos movilicemos a buscar estas bolsas es: llegó el pan para hoy y el hambre para mañana. Si nosotros pudiésemos políticamente mover eso que está de fondo de esa expresión, pudiésemos no solamente tener a una gente que vive eso sin tener un camino político, sino que podíamos además mostrarles un camino de esperanza, pues. Oye, sí, qué interesante, Alexander. Bueno, yo creo que además sigue siendo ese el desafío, Rocío, ¿no? Hay que, como decía Andrea, ideas, significar políticamente, no dejar que la gente se resigne, no permitir que esa sea la única narrativa, llenar a nuestros barrios de empresarialidad, de trabajo productivo, que surjan de nuevo los abastos y los pequeños negocios, porque esa es la única forma de encontrar el hambre para mañana, de que sea estable el camino a la prosperidad. Sí, Víctor, y fíjate eso de unir a los venezolanos en pro de la libertad, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hace falta, porque estamos en esa dispersión que tú mismo vives en el barrio permanentemente por el hambre, ¿no? Entonces vamos a unirnos en contra del hambre. ¿Y cómo se logra coartar y acabar con el hambre? Bueno, en una sociedad libre donde haya productividad. Y yo quería, Víctor, antes de finalizar el programa, terminar con esta frase de Ayn Rand, que creo que dibuja muchísimo esto que nos estaba contando Alexander, a quien le agradecemos infinitamente que haya venido y nos haya puesto en ese tema tan doloroso, ¿no? Ayn Rand decía: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces se podrá afirmar sin temor a equivocarse que la sociedad está condenada. Bueno, Andrea, cierra por nosotros, por favor. Sí, los créditos: Dirección General de la Estación, Jaime Nestares; Gerencia de Producción, Wilixer Calla; Producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, mis maestros de liberalismo, siempre lo digo, aquí en Venezuela, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Gracias, Alexander, y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR 750, la radio que se ve.